Hola, soy Ricardo Barletta y hoy vamos a ver la clase de suelos especiales, cuyo apunte fue hecho por el ingeniero Augusto Leoni. Bueno, vamos a ver suelos dispersivos. Ciertos suelos de grano fino son estructuralmente inestables en contacto con agua. En él, las partículas finas de arcilla fácilmente se dispersan y entran en suspensión y migran con el movimiento de agua en contacto. Los resultados de exponer suelos dispersivos en contacto con agua son verdaderamente desastrosos. Podemos ver aquí una presa donde encontramos túneles por el dentro del cuerpo de la presa que no son admisibles, porque justamente una presa está para embalsar agua. Al producir el embalsamiento hay una carga hidráulica, esa carga hidráulica provoca gradientes donde va disminuyendo el nivel de agua desde aguas arriba a aguas abajo, pero si encontramos estos túneles, evidentemente la función de almacenar agua no se va a producir. Acá vemos una foto con los túneles que acabamos de mostrar en la sección anterior, en la foto, y esto es propio de un suelo que se dispersa, erosiona. Esto es un suelo dispersivo. En esta foto podemos ver un diámetro importante de un túnel en la parte superior y el proceso de erosión. Acá vemos otro más pequeño. Acá podemos ver la falla de la represa Little Wewoka en Estados Unidos en el año 60, donde a las 8 de la mañana la presa tenía una carga hidráulica y se observó una pequeña filtración en este sector, en la sección A. Luego al mediodía un diámetro mucho más importante, se agrandó el diámetro y al final, en la falla, cuando se completó la falla, a las 8 de la noche, ya la brecha habría abierto toda la presa. Bueno, acá podemos ver un corte donde se aprecia la erosión del material con los túneles que se forman desde la parte superior a la parte inferior. Gerard estudió los iones de cambio de suelos que fallaban por tubificación y descubrió que la mayoría de ellos tenían un contenido muy elevado de sodio, como se aprecia acá en la nomenclatura. El proceso de falla de estos suelos es un proceso físico-químico influenciado por el elevado contenido de sodio que tienen estos suelos. O sea, que cuando tenemos un alto contenido de sodio es muy factible que tengamos un proceso de erosión, un proceso de tubificación por la presencia de estos suelos. Notamos acá que cuando tenemos un alto contenido de potasio, de hierro, de aluminio, notamos un aumento de la resistencia al corte, mientras que en sentido contrario, cuando tenemos presencia de calcio, sodio y litio, aumenta la plasticidad. Una forma de ver, de analizar, es representar los porcentajes de sodio respecto a al total de sales solubles, como pueden ser el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, y relacionarlo con la cantidad de sodio respecto a las sales totales y representarlo en una escala vertical, el contenido de sodio versus en una escala, en un eje horizontal, las sales solubles. ¿Qué vamos a notar? Que cuanto más sodio tenga, tenemos zona 1, zona 2, que pueden ser zonas dispersivas, una zona de transición y una zona 3 sin erosión.
Para ello, Gerard hizo una carta para clasificar desde el punto de vista químico, luego vamos a ver el físico, desde el punto de vista físico, empecemos por el químico, a los suelos dispersivos. Primero, volvemos otra vez a la fórmula de sodio respecto a las sales totales, y después graficamos en una escala logarítmica en el eje X los miliequivalentes por litro. ¿Y qué vamos a notar? Si se agrupan en la zona A, por ejemplo estos puntos que están indicados, vamos a tener suelos dispersivos. En la zona B es una transición y en la zona C va a ser no dispersivo. No solamente hay que quedarse con los análisis químicos con la carta de Gerard, sino también hay que pasar a hacer ensayos físicos. Por eso se realiza el ensayo de pinhole, que consiste en tomar una muestra de suelo, hacerle con un cono plástico un orificio de 1 milímetro de diámetro, tener un dispositivo para darle una carga hidráulica con un agua destilada, una válvula que abre y cierre, para que sirva para manejar la carga hidráulica que le vamos a dar H a la muestra, y una zona de filtros y una zona de colección de agua para medir el volumen y el tiempo que se produce ese ensayo. Acá vemos la representación de los datos anteriores colectados. Con el volumen y el tiempo podemos sacar el caudal en mililitros por segundo, el tiempo del ensayo, donde vamos poniendo distintas cargas hidráulicas, 50 milímetros, 180 y 380 milímetros. Medimos el tiempo en cada una, el primer intervalo es de 10 minutos, el segundo es de 5 y el tercero también de 5. Y esto está normalizado con la ASTM-D 4647-93. Para calificar tenemos que ver si nos da muy oscuro la muestra que sale por esa muestra que hemos colocado sobre el pinhole, sobre este ensayo, sale muy oscura u oscura. Bueno, vamos a decir que es una muestra dispersiva tipo 1 o tipo 2, de acuerdo al tiempo que tengamos. Si tenemos una muestra oscura, ligeramente oscura, vamos a estar aquí, y puede ser que también sea clara o ligeramente oscura. Entonces vamos a tener suelos más dispersivos aquí y no dispersivos acá. Para la calificación uno entra a cada una de las zonas y la ubica como dispersiva 1 o 2 o moderadamente dispersiva ND3, ND4 o no dispersiva ND1, ND2. Acá podemos ver los resultados de pinhole sobre suelos altamente dispersivos con cargas hidráulicas de 50 milímetros. Notemos que sale mezclado el suelo en forma coloidal con el agua, con contenidos muy oscuros, y que si representamos en la carta de Gerard el contenido químico de sodio respecto al total, vamos a ver que estas muestras tienen tipo, son dispersivas también. Entonces es ahí donde uno puede decir que estos suelos son dispersivos. También notemos que los diámetros, que ese milímetro de diámetro que le habíamos hecho, han aumentado debido a la dispersión y por lo tanto ese material se ha arrastrado y dispersado en la muestra de agua. En la República Argentina, acá podemos ver la zona rayada donde probablemente se puedan encontrar este tipo de suelos. No quiere decir que todos los suelos sean dispersivos en esta zona. Hay que realizar ensayos de químicos y físicos como el pinhole para poder catalogarlos como dispersivos. Bueno, cuando uno encuentra este tipo de suelo y tiene que corregir el problema, bueno, se le coloca cal. Entonces,
Los porcentajes habitualmente utilizados es el 1,5 de cal, se lo dejan 24 horas. En el ensayo de pinhole con una carga de 50 milímetros hasta 1020, el ensayo tiene hasta 380 de milímetros de carga hidráulica, y acá podemos ver que el diámetro de 1 milímetro no se ha alterado porque la presencia de cal en este yacimiento que se estudió ha sido muy útil y puede resolver el problema. Vamos a ver algunas conclusiones. Los suelos estudiados son altamente erosionables, dispersivos, en los casos que hemos visto. Los mismos deberán ser tratados adecuadamente para ser utilizados como material de construcción. Por ejemplo, si uno estudia un yacimiento y tiene este tipo de material, tiene que adicionarle cal para poder controlar la dispersión. Las zonas donde se deberá prestar atención especial al tratamiento son aquellas que están en contacto con agua quieta o en posible movimiento. Entonces, estas zonas que son con contacto importante de agua, y aquí por donde se lleva el agua que pasa, que filtra a través de la presa hacia aguas abajo, van a tener que tener un contacto con un suelo tratado con cal, porque si este suelo es dispersivo, puede ser que haya tubificación. Entonces, es aconsejable que estas zonas que están representadas por esta referencia sean tratadas con cal. Podríamos admitir no poner suelos tratados con cal, eso habrá que analizarlo porque a lo mejor una lluvia puede también tener la posibilidad de erosionar este material, y eso va a ser otra parte importante de análisis. También vemos que hay materiales con filtro y suelo cemento, o puede ser también un riprap. Bueno, acá podemos ver una obra donde hay suelos dispersivos, se han erosionados y la obra se ha deformado de una forma inadmisible. Otras fotos en el sector lateral. Otras fotos donde se ven grandes deformaciones. Esta obra tenía gaviones, suelos dispersivos como rellenos laterales, y también se produjeron grandes deformaciones. Bueno, acá podemos ver los resultados de ensayos de pinhole publicados por Gerard en la carta de plasticidad. Como vemos, el índice de plasticidad en las ordenadas, el límite líquido en las abscisas. Y bueno, acá podemos ver los suelos dispersivos, acá vemos los no dispersivos, pero dentro de los suelos que él estudió, la mayoría son del tipo CL, acá lo podemos ver, algunos CH, pero la mayoría son CL. Bueno, ahora pasemos a ver los suelos colapsables. Los suelos que tienen origen en una región árida, con bajas precipitaciones, con transporte y deposición eólica, o sea que el viento ha transportado y depositado estos materiales, que están conformados mayoritariamente por partículas de limos o de la denominada fracción loesial, como abarca las partículas entre 10 y 50 micrones, y tienen grado de saturación menor al 60%, son suelos potencialmente colapsables o colapsibles. También tienen estructura de castillos de naipes. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver ahora un perfil estratigráfico con las características físicas de un típico suelo potencialmente colapsable en nuestro país: densidades secas bajas y baja humedad no saturada. Repasemos un poco la planilla, donde vemos las profundidades, los tipos de suelo limoso, de baja plasticidad, en un ml. Vemos la humedad baja, un bajo índice de plasticidad, la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. El grado de saturación es bajo, bajo número de golpes, densidades secas bajas. Esos son suelos que potencialmente pueden ser
del tipo colapsable. Las zonas donde se pueden ver estos suelos en nuestro país, igual que en los dispersivos, no significa que estén en esta zona, habrá que hacer ensayos. Por supuesto, como siempre, los estudios geotécnicos son importantes para determinar las características físico-químicas de los mismos y con un adecuado informe geotécnico poder ver si tenemos suelos colapsables, dispersivos o potencialmente activos, como ya veremos. Habíamos dicho que podríamos tener una estructura castillo de naipe. Esa estructura castillo de naipe entre los granos de cada uno de los materiales está unido, pequeñas cementaciones, que en contacto con agua esto se pierde, y al perderse esta cementación provoca una gran variación de la relación de vacíos. E, como sabemos que es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, y para un aumento de la carga, ya sea por la estructura que uno va o la obra que va a colocar, provoca un gran cambio de la variación de la relación de vacíos, en este caso descendiendo y pudiendo provocar el colapso de la estructura. Acá podemos ver también entre 10 y 50 micrones cómo es la curva del material. Bueno, para poder determinar si tenemos suelos colapsables, hay distintos tipos de análisis, determinaciones cualitativas y determinaciones cuantitativas. Dentro de las cualitativas podemos encontrar varios autores, donde algunos tienen en cuenta la relación de vacío, la humedad, el índice plástico, el peso unitario seco, el peso unitario sólido, el límite líquido. O sea, tenemos distintos autores donde a través de expresiones pueden en forma cualitativa indicar la potencialidad de suelos colapsables. Y las cuantitativas, con ensayos edométricos, se pueden apreciar o determinar las características de los materiales que queremos estudiar. Las características estructurales de los suelos colapsibles o colapsables, habíamos dicho que tienen esa estructura castillo de naipe con pequeñas cementaciones. En caso de haber agua, saturarse o cambio de humedad, estas pequeñas cementaciones se rompen y el material termina agrupándose y teniendo menores vacíos, como apreciamos desde la figura izquierda a la derecha, y ese cambio de la relación de vacíos provoca un asentamiento. Ese cambio abrupto del asentamiento puede producirse porque uno puso una obra, esa obra puede haber tenido una filtración, como está el hombre, puede haber introducido humedad al suelo, también cargas, y esos dos factores pueden producir la falla de la estructura porque los suelos en esta zona eran colapsables. Bueno, acá podemos ver a los autores. Priklonsky en el 52 determina un KD dependiendo de la humedad natural, del límite plástico y el índice plástico. Si este valor KD es menor a 0, suelos altamente colapsables, y si el KD es mayor a 1, suelos expansivos. Una primera aproximación. Luego de Denisov, donde determina otro K como relación entre LL, que es relación de vacíos que tiene el suelo cuando la humedad es del límite líquido, y E0 es la relación de vacíos que tiene el suelo en estado natural. Entonces, el autor dice que si este valor está entre 0,5 y 0,7, el suelo es colapsable.
Luego tenemos el código de construcción soviético en el 62, donde ahí define una función L y tenemos la relación de vacíos anteriores, y si ese valor se establece en un suelo es colapsable cuando un grado de saturación menor al 60%, o sea que tiene bajo cantidad de agua, y además el parámetro L definido es mayor a menos 0,1. En ese caso, el suelo se lo considera colapsable. También tenemos a Gibbs, donde define una función R, donde gamma W es la densidad del agua, gamma D es la densidad seca y gamma S es el peso específico, y encuadra los suelos como potencialmente colapsables cuando el R es mayor a 1. Weisman en el 73 define una función H donde el gamma D omega L es la densidad seca del suelo cuando se amasa con una humedad correspondiente al límite líquido, y define a los suelos como potencialmente colapsables cuando esta función H es menor a 1,1. Bueno, ahora vamos a pasar a los ensayos cuantitativos en el anillo de consolidación. Recordemos que cuando vimos consolidación usábamos el edómetro. Acá poníamos la muestra, acá poníamos una carga que producía una presión con una fuerza Q. Dividido el área nos daba una presión sobre la muestra, podíamos medir las deformaciones, y el detalle de esta muestra colocada en este sector, esa carga producía esa deformación sobre la muestra, y vamos a ver ahora algunas definiciones como E0, la relación de vacíos inicial, EP, que es la relación de vacíos luego de aplicada una tensión Q. Cuando cargamos acá, se provoca una carga Q acá, y esta carga Q, en ese punto sacamos la relación de vacíos, y la EW, que es la relación de vacíos luego que la muestra se satura. Por supuesto que no van a tener los mismos comportamientos entre un estado natural y un estado saturado. Dentro de los ensayos cuantitativos, como lo propuso Denisov, siempre uno tiene que ver la relación de vacíos inicial, ver cómo cambia con la carga, si en ese proceso de carga se produce el efecto de colapso, y posteriormente cómo sigue la evolución con la relación de vacíos y la carga. O sea que en este punto tenemos el colapso. Ahora, ese colapso se puede dar por el efecto de la carga, como está representado en el coeficiente R acá, o también debido al proceso de saturación. Son dos procesos que debemos evaluar y ver y analizar en relación a la carga que uno introduce, que va a ser la obra que uno va a apoyar sobre el suelo de fundación. De ahí es que sacamos un coeficiente de asiento total, teniendo en cuenta el proceso de saturación y el proceso de carga. Como habíamos dicho, en el ensayo doble edómetro es donde uno evalúa por un lado el estado de humedad natural, otro con la muestra saturada, y siempre aplicándole cargas en aumento. Ahí vamos a tener una diferencia entre uno y otro y vamos a apreciar la relación de vacíos que baja. Reginato en Córdoba en el 73 determinó un coeficiente C que depende de PFS, que es la presión de preconsolidación para una muestra saturada, la determina en esta muestra saturada en este punto, PFN, que es la presión de preconsolidación para una muestra con humedad natural, que es con esta otra curva y determina la carga de preconsolidación, y la P0, que es la presión de la tapada, ¿no? Es el gamma por H, definida por este punto. Entonces veamos. ¿Qué pasa cuando el C es menor a 0?
O sea, cuando esta ecuación da menor a 0. Tendremos un P01 mayor a PFS, o sea, la presión de la tapada puede ser mayor a la presión de preconsolidación de la muestra saturada. En este caso nos encontramos con un suelo verdaderamente colapsable, ya que el suelo colapsa bajo su propio peso, o sea, que lo que vamos a tener es que la carga del suelo con una saturación va a provocar el colapso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un C mayor a 0? Como en este caso. ¿Cómo va a tener que ser la presión respecto P0 respecto a la carga P que uno le va a poner? Entonces, en ese caso, si la carga que uno le impone por estructura es menor a la PFS, recordemos que es la presión de preconsolidación para una muestra saturada, o sea, este punto, o sea, estamos en esta situación donde la carga que vamos a poner es menor a la carga de PFS, no hay colapso cuando el suelo se satura, o sea, aún con saturación, el suelo no va a colapsar por sí mismo. ¿Qué pasa cuando la presión empieza a aumentar un poco más? O sea que la carga de la estructura ya aumenta un poco más y está entre PFS y PFN. O sea, entre la saturada y la presión de preconsolidación de la muestra saturada y la presión de preconsolidación de una muestra natural. En ese caso hay colapso cuando el cero se satura, o sea que si esta carga está entre estos dos puntos, va a haber colapso cuando el cero se satura. Y cuando esta carga supere la PFN, o sea la presión de preconsolidación con una muestra para una muestra con humedad natural, hay colapso pero sin necesidad de saturación, o sea, aunque no se sature esta carga ubicada más allá de la PFN, va a provocar el colapso. ¿Por qué? Porque vamos a tener una carga tan importante que se va a colapsar por esta pendiente, ¿no? Debido a la gran deformación producida a partir de este punto. Bueno, acá tenemos ensayos de doble hedómetro realizados sobre muestras inalteradas de una represa en Celegua, en Córdoba. Recordemos que en Córdoba hay una importante presencia de suelos de este tipo, colapsables. De ahí es que tenemos muchos autores que se han especializado para resolver los problemas en Córdoba. Y bueno, acá se han ensayado, vemos en ordenadas las relaciones de vacíos, en estos casos humedad con muestras con humedad natural que empezaron en 1,1, 1,2 y bajaron a 0,8, 0,9, 0,85. Para muestras saturadas, también un poco menores los valores, de 1 bajaron a 0,7. ¿Qué pasa cuando tenemos una presa con problemas de colapsabilidad y cómo se deforma? Entonces vemos un esquema de asentamiento en la base de la presa que traen como consecuencia la inviabilidad del dren tapiz. O sea, este dren se deforma tanto que termina siendo inviable, ¿no? Vemos que a lo largo del eje de la presa encontramos asentamientos de hasta 60 centímetros y esto hace la inviabilidad de esta estructura porque grandes deformaciones son inadmisibles. Bueno, ahora vamos a ver los suelos expansivos. Son suelos arcillosos que tienen un elevado índice plástico, con un porcentaje de partículas de arcillas que tienen menores a 2 micrones las arcillas, con elevada compacidad, una buena densidad, que además tengan un grado de saturación bajo y que tienen la posibilidad de absorber agua. Entonces,
ante la posibilidad de absorber agua, estos suelos se expanden y terminan siendo denominados expansivos. Pero también está la posibilidad de que pierdan agua, así que por elevada evaporación también pueden perderla, y por lo tanto ya no se lo llama potencialmente expansivos, sino se lo llama potencialmente activos, ya que estos suelos pueden perder agua como asimilar el agua y por lo tanto expandirse. Vamos a ver ahora los tipos de análisis que se pueden realizar en los suelos expansivos o potencialmente activos. Análisis cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos tenemos aquellos que están agrupados por propiedades índice, composición, granulometría y densidad, y otros por su potencial de expansión y propiedades físicas. Dentro de las propiedades índice de los cualitativos, bueno, puede ser el índice plástico, el límite de contracción, índice de contracción, ensanche de hinchamiento, ensayo de hinchamiento libre modificado, índice de actividad de Skempton. Vamos a ir a ver cada uno de estos porque cada uno tiene asociado una propiedad índice, una granulometría, y de alguna forma nos van a permitir calcular o estimar en forma cualitativa. También tenemos los de potencial expansión como Bagdow, Cuella, Villaverbilla, Jiménez Sala, y los cuantitativos que son ya ensayos de expansión libre y de presión de expansión. El primero que denominamos fue el de índice de plasticidad, o sea, el límite líquido menos el límite plástico nos marca el índice de plasticidad, y de acuerdo a ese índice, si es menor a 15 es baja actividad y si es mayor a 55 es muy activo. Estos son términos intermedios. Repasemos un poco la estructura laminar de las arcillas que tienen la alta incidencia de ser suelos expansivos. Todo aquel material que tenga mucho contenido de arcilla menor a 2 micrones puede llegar a tener este efecto expansivo. En este caso vemos la orientación paralela de las láminas de las arcillas, provocan una gran expansión al tomar contacto con el agua libre del terreno, tiene una menor relación de vacíos y es más compacta. Esta otra, la panaloide, la estructura panaloide es más abierta que la primera, con más relación de vacíos, mucho más volumen de vacíos en esto que en esta, y que experimenta menos expansión al sobre el agua libre. Otro índice es la relación de la actividad con el límite de contracción, que es la humedad que va a tener la muestra en estado natural. Por ejemplo, tenemos acá un portamuestra con una determinada tara y un volumen inicial, y esto tiene una humedad natural. Se lo seca y evidentemente ese volumen se lo seca hasta llegar al límite de contracción, o sea, esta humedad se reduce hasta llegar al límite de contracción, donde ya no es el volumen del sólido, no hay ya más humedad en esta muestra, y la diferencia entre estos dos valores provoca una variación de humedad que, si el límite de contracción se encuentra entre valores mayor a 12, va a tener baja actividad, mientras que el límite de contracción es menor a 10, va a ser muy activo. Esto significó que hubo un gran cambio de humedad y por lo tanto va a haber un gran cambio de volumen entre un lugar y otro. Es por eso que este índice, cuando es menor a 10, indica que tenemos suelos potencialmente activos. Otra de las relaciones que se analizan es la actividad con el índice de contracción, el índice plástico y el límite líquido. Como ya habíamos dicho, intervienen todos estos factores: el índice de contracción, el límite líquido y el índice plástico, como diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Acá tenemos los tres: el índice plástico, el índice de contracción y el límite líquido, con cada uno de los valores, y cada uno indica si es bajo a extra alto. Por ejemplo,
el más alto posible es cuando tenemos un índice plástico mayor a 32, un índice de contracción mayor a 60 y un límite líquido mayor a 90. Luego podemos ver el criterio de expansividad de Holtz y Gibbs. Es un ensayo de hinchamiento libre, denominado FST, donde uno puede ver el volumen final, el volumen inicial. Acá tenemos el volumen inicial y acá el volumen final, producto de haberse saturado y aumentado de volumen. Y de acuerdo al valor que se obtenga del FST, podemos tener de baja actividad menor a 50 o activo a muy activo mayor a 100. Otra forma de identificar los suelos potencialmente activos es a través del índice de hinchamiento libre modificado por Shibupachak, que en este caso tiene el volumen final de la muestra y el volumen S, que es el volumen sólido del suelo, y que si el valor M da menor a 2,5 es despreciable y si da mayor a 20 es muy alto. Luego podemos, a través de un gráfico como el grado de actividad de Holtz y Gibbs, poner en abscisas porcentajes menores a 1 micrón dentro de la fracción que tengamos de nuestra muestra, y de acuerdo al mayor contenido seguramente va a presentar suelos muy activos, potencialmente activos, mientras que cuando se reduce ese porcentaje de partículas menores a 1 micrón, va a ser, podríamos decir que no tienen actividad. También vemos la influencia del índice plástico, que a mayor índice plástico y mayor porcentaje de partículas de 1 micrón, vamos a tener suelos muy activos. Por otro lado, Skempton definió un criterio de actividad como la relación del índice plástico sobre el porcentaje de partículas menores a 2 micrones. Ese valor A, si es menor a 0,75, lo denominó de baja actividad, y si es mayor de 1,25, da activo a muy activo. También podemos ver los distintos contenidos de los minerales, ¿no? A mayor índice A podemos ver mayor actividad y una relación con la capacidad de cambio de cationes. A mayor es esa capacidad, también vamos a tener mayor actividad. En el caso del índice de actividad de Skempton podemos volcar en este gráfico en el eje X los porcentajes de partículas menores a 2 micrones. A mayor contenido indicará mayor cantidad de actividad, y lo mismo para el índice plástico. Por lo tanto, cuando tengamos esta zona representados por la zona muy activo, el suelo será potencialmente activo y los inactivos entrarán debajo de la línea azul. Luego tenemos el índice de actividad de Sid, Woodward y Landgren, donde definen un índice A como la relación entre el índice de plasticidad y el porcentaje de partículas menores a 2 micrones menos un 10%. En las abscisas se grafican ese porcentaje de las partículas menores al 2% y luego en ordenadas el índice de actividad I sub A. Podemos ver que si dan en esta zona tenemos índices muy altos y si están en esta otra dan porcentajes muy bajos. A su vez también tenemos la relación entre el I sub A y el índice plástico. Si uno tiene el edómetro y coloca un suelo que es expansivo sobre los anillos y estando saturado, vamos a tener dos posibilidades: mantener una carga de manera tal que a medida que hinche se aumente la carga, por lo tanto eso va a tener una presión de hinchamiento que va a impedir el hinchamiento propio, o la posibilidad de dejar libre sin carga y que esta probeta empiece a subir, y eso se denomina hinchamiento libre.
Por lo tanto, el hinchamiento libre, se coloca la muestra inalterada en el anillo de consolidación, se la pone en contacto con agua y se mide la expansión, un delta H0, y eso va a indicar el porcentaje en relación a la altura inicial. Esto es lo que se elevará, esta es la altura inicial y se determinará un porcentaje de expansión. El otro ensayo, con presión de expansión, se controla el comparador para que siempre marque un valor constante, mientras que la muestra se va saturando, ¿no es cierto? La muestra se va saturando, se va expandiendo, va ejerciendo una presión y nosotros equilibramos con este peso la presión para que no tenga una variación de volumen dentro de la muestra. Entonces se la contrarresta con otra presión de expansión cargándola más aquí. El ensayo se suspende cuando la muestra no cambia más de volumen y se calcula la presión de expansión tomando en cuenta la carga aplicada y la superficie de la muestra. Acá podemos ver algunos efectos por presencia de suelos potencialmente activos, en los cuales se produjeron grietas de significativas que provocaron fuerzas en este sentido y en este otro que abrieron la grieta y se observan graves daños sobre la estructura. En esta otra figura también se observan fisuras a lo largo de todo el edificio y hasta esto se ha controlado en el tiempo para ver su evolución. Bueno, acá podemos ver algunas fisuras que llegan a tener unos cuantos milímetros. Esto es una vivienda en Citibel fundada sobre una platea apoyada sobre un relleno sobre suelos activos. Entonces podemos apreciar las distintas fisuras que aparecen en la cerámica y en varios sectores de la edificación. Bueno, acá en esta otra edificación se puede apreciar un colapso total de la vivienda por el efecto de arcillas expansivas. Así como hay expansiones, también podemos presentar en un gran periodo de sequía contracción del suelo formando grietas de importancia. Esto durante procesos hidrológicos de sequía, y estos suelos arcillosos de alta plasticidad tienden a perderla, ¿no? Y forman estas fisuras. Así como en un suelo colapsable habíamos dicho que es posible incorporar humedad y compactar para mejorar la situación, en los suelos potencialmente activos o expansivos se recomienda proyectar fundaciones en suelos expansivos teniendo en cuenta que la zona de evapotranspiración, que es la determinada por acá, tiene una zona de influencia de 1,20 m. Se ha determinado mediante mediciones in situ en nuestra región que estas grietas por contracción, por pérdida de humedad, alcanzan el orden de ese 1,20 m. Y si uno fundara la estructura en esta zona, estaríamos alejados de la zona de influencia. Las grietas de contracción no se extienden más allá de ese 1,20 m de profundidad y los cambios de humedad tampoco. Fíjense entre un verano y el invierno, donde tenemos periodos de mayor humedad, de menor humedad, hay una variación importante en el ciclo anual. Pero a medida que vamos a mayor profundidad, 1,50 m podríamos decir, si la fundación está a 1,50 m, no va a sufrir estos grandes cambios de humedad, no va a haber grietas que alcancen el 1,5 m, por lo tanto si la fundación está apoyada en este lugar, no va a sufrir los cambios que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando tengamos una fundación en suelos potencialmente activos, lo recomendable es apoyarla a 1,50 m de manera tal de evitar los cambios de humedad. No nos olvidemos que se desarrollan presiones en la cara inferior de las vigas de arrastramiento. Por ejemplo, tengo una zapata acá, otra acá, una viga que las une.
Si este suelo es expansivo, va a sufrir esa variación, va a darle una presión del suelo sobre las vigas cuando esto aumente. Entonces vamos a ver de qué manera evitamos este efecto. La solución es colocar doble armadura en las vigas de arrastramiento, ya sea en la parte inferior como en la parte superior, ya que vamos a tener una carga y esta armadura va a tomar la carga que produce la flexión en la parte inferior de la viga. También vamos a tener que colocar planchas de telgopor de aproximadamente 2 pulgadas de abajo de las vigas de arrastramiento para que absorba y se deforma y no transmite carga hacia la viga. El telgopor nos va a servir para absorber esa deformación provocada por la expansión. También es recomendable utilizar veredas perimetrales. Si este es el interior de las vientes de la pared, tener una vereda perimetral de 1,5 metros para evitar que el agua de lluvia penetre en el suelo por debajo de la viga de arrastramiento y provoquen variaciones de humedad en la zona aledaña a la pared. También hay que utilizar cañerías de desagüe de alta calidad para evitar que se rompan y las pérdidas de humedad que puede provocar estas cañerías podrían producir el aumento del suelo, el aumento de humedad y por lo tanto la expansividad del suelo.